Hablar de este tema que, como bien decía, es un tema que es apasionante en el sentido de que tiene mucho futuro eh, para la evolución del monitoreo hemodinámico y respiratorio de los pacientes críticamente enfermos guiados por ultrasonido. Entonces, este es el temario de lo que vamos a hablar. Primero, pues aceptar que la inteligencia artificial ha entrado al área de la salud y que, como veremos, se puede incluso dar un mejor performance que los mismos médicos, y cómo esta inteligencia artificial se puede aplicar al cuidado intensivo, sobre todo y específicamente en el área de ultrasonido. Esta área de ultrasonido es lo que hacemos diariamente en la unidad y pues trata sobre la evaluación del gasto cardíaco, el volumen sistólico, los signos de respuesta a fluidos, como el diámetro de la vena cava y las líneas B, que pues como decimos es un monitoreo hemodinámico y respiratorio del paciente críticamente enfermo, para terminar con las conclusiones de si sirve o no sirve y cuáles son los cuidados que deberíamos de tener con este tipo de tecnología. Entonces, como primer punto, entonces el impacto de la inteligencia artificial en todos los campos, específicamente en el área de la salud. Digamos que podemos empezar la exposición diciendo que los sistemas artificiales como este que se llama el DeepQ utilizan modelos como el aprendizaje por reforzamiento. Estos modelos de aprendizaje están, digamos que arraigados en teorías neuropsicológicas profundas en donde el ser humano intenta adaptarse al medio ambiente y adaptar de la mejor forma el medio ambiente a donde está la persona. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, si hago algo favorable, tengo una gratificación, y si hago algo equivocado, pues tengo un castigo. Dependiendo de eso, pues yo creo una red neuronal, que es esta que vemos aquí a la izquierda, dependiendo de las diferentes opciones y con unos inputs que van llegando. En el caso de este es un Atari que está jugando los juegos que me tocaron a mí cuando era pequeño, y dando el input de los píxeles y el marcador, pues él va avanzando, teniendo diferentes niveles de recompensa y por lo tanto tratando de ganar el juego. Cuando se comparan estos sistemas neuronales con el mejor jugador posible, a un nivel de por encima del 75% de la gráfica, se ve que los sistemas superan, y en algunos casos son iguales, y en algunos casos superan al mejor jugador posible, queriendo decir que en el peor de los casos la máquina es igual al mejor jugador de ese juego en ese momento. Quiere decir que la inteligencia artificial alcanza el nivel del ser humano. Cuando se comparan la inteligencia artificial con el radiólogo, en este caso para la detección de cáncer de seno en mamografía digital, los resultados muestran que el área bajo la curva para los radiólogos es en algo menor que las de los sistemas de inteligencia artificial, queriendo decir de nuevo que estos sistemas pueden ser al menos igual de buenos que los radiólogos para la detección temprana del cáncer de seno. Otra utilización de estos sistemas de inteligencia artificial es para la detección de clústeres en sistemas de alta complejidad y de muchos números, en donde se utilizan técnicas para disminuir la dimensionalidad de los datos, en este caso un análisis de componentes principales, para poder detectar clústeres entre dos condiciones que sean de interés para el clínico, en este caso entre los pacientes con lesión cerebral aguda y los controles. Estos nos sirven para poder diferenciar expresiones proteicas de alto contenido en una muestra, como por ejemplo en este caso un líquido cefalorraquídeo, en donde ustedes pueden ver que si la distancia entre cada valor es mayor a 0.1 micras, uno puede ir dividiendo por aquí los pacientes y aquí los controles, queriendo decir que estas proteínas que se expresan tienen una significancia estadística y por lo tanto una función diferente
en los pacientes críticamente enfermos. Esto nos permite que, llevando a sistemas que permiten calcular los intervalos de confianza o las interacciones de confianza, pueda uno identificar clústeres de proteínas en un proteoma presente en pacientes con hipertensión endocraniana que fallecieron, y así dar tratamiento dirigido a las lesiones que pueden causar de manera secundaria un proteoma de esta naturaleza. ¿Cómo podemos aplicar esto a modelos de ultrasonido en el cuidado intensivo? Pues básicamente existen 3 puntos, que es de nuevo a la valoración hemodinámica y respiratoria del paciente críticamente enfermo, sobre todo en el área de la valoración del gasto cardíaco y de la valoración a la respuesta a fluidos. Entonces, para empezar, para la valoración continua del gasto cardíaco, existen 3 modalidades. La primera es la valoración subjetiva, que como podemos ver aquí en estos videos, el paciente puede ser desde normodinámico, hipodinámico o hiperdinámico, así valorando el tipo de choque que pueda tener el paciente y por lo tanto la intervención que yo vaya a hacer. Aquí en el caso de la izquierda, pues veo un paciente hipodinámico con un ventrículo izquierdo que está dilatado, lento, fofo. Probablemente este paciente no requiere de muchos líquidos y yo, digamos que de manera intuitiva, puedo decir que este paciente muy seguramente, si viene con un dolor torácico, unos cambios en el electro, pues lo que vaya a tener es un choque de tipo cardiogénico. A diferencia de este, en donde pues yo veo que anda más rápido, que está hiperdinámico, muy seguramente este paciente con una cuadro, una historia clínica de fiebre, secreciones purulentas, muy seguramente estamos hablando de un choque de tipo séptico. Si yo escalono un poco más la complejidad, pues puedo volverme más objetivo y tratar de hacer mediciones exactas del flujo, en este caso para la titulación de el PIP en los pacientes con SDRA, guiados por la respuesta al flujo del tracto de salida del ventrículo derecho y la respuesta al PIP. Como podemos ver aquí, valor normal menor de 13. A medida que yo voy aumentando el PIP, pues el flujo cae y el PIP ideal en este caso sería menor a 15 centímetros de agua. Sin embargo, existen otras medidas estáticas que digamos que utilizamos cada vez menos, que nos hacen como una fotografía de lo que está pasando con el paciente en ese momento. A lo que vamos a llegar es a la medición continua del gasto cardíaco, que te va dando latido a latido los diferentes parámetros que estoy buscando. En este caso, en un apical 5 cámaras, estoy en el tracto de salida del ventrículo izquierdo antes de la válvula aórtica, y lo que estoy viendo es un análisis de la integral velocidad-tiempo a través del tiempo, en donde me está dando el volumen sistólico, el BTI, el gasto cardíaco, y lo puedo indexar para que me vaya dando valores en tiempo real. ¿En qué me sirve esto? Esto me sirve, por ejemplo, para un test de elevación pasiva de las piernas, en donde en tiempo real puedo ver el aumento del gasto cardíaco. Esto me sirve para una titulación de inmunotrópico, en donde en tiempo real yo puedo ir viendo cómo va evolucionando aquí en la gráfica de la derecha, tanto el BTI como el volumen sistólico, como el gasto cardíaco, a medida que yo voy avanzando en mi prueba, y poder decir si la prueba es positiva o negativa de manera objetiva, y esto es lo que tratamos de hacer en la unidad de aquí de la fundación. Otros modelos que podemos utilizar es la valoración continua del diámetro de la vena cava inferior. Esto es lo que normalmente vemos en una valoración de la vena cava. Es una vena cava colapsada, que con la respiración colapsa aún más, y que si el paciente está en choque, pues muy seguramente va a ser un respondedor a fluidos. En la gráfica de la derecha, haciendo una pausa, vemos de nuevo la calidad de la imagen a 90 grados con respecto a la vena cava inferior, que con la variabilidad respiratoria, el delta del colapso de la vena cava inferior es de 3.2%, sugiriendo que este paciente probablemente no sea un respondedor a fluidos. Sin embargo, la tecnología y la inteligencia artificial nos permite ahora hacer un cálculo automático
de las variaciones de la vena cava inferior a medida que vamos haciendo por ejemplo, un test que necesitemos hacer o en el paciente que esté o que cumpla las condiciones para hacer una variabilidad. Yo puedo ir mirando cómo responde a través del tiempo y como en una curva de Frank Starling, pues podemos ir viendo cómo cambia el índice cardíaco del paciente a medida que yo voy optimizando la precardia y mejorando el retorno venoso. Puedo también escoger el área de interés para yo poder, digamos, estar más certero de que estoy asegurando una mejor calidad de la imagen. Otra valoración que encontramos es la valoración continua de las líneas B, y esta, digamos que estamos utilizándola más frecuentemente ahora en la unidad. Se basa en los modelos de WEMAT, en donde yo hago una valoración de las líneas B que vemos aquí. Vemos el signo del vampiro o el bat sign, con la pleura que está engrosada y en donde hay múltiples líneas B que llegan hasta el final de la pantalla, pero digamos que yo puedo hacer una valoración subjetiva y hacer un freeze y contar las líneas B para hacer un puntaje del Long Ultrasound Score. La tecnología ahora me permite hacer una valoración automática de las líneas B, como en este caso que vemos aquí. Desafortunadamente es una fotografía, pero ella me permite decir cuántas líneas veo, cuál es el porcentaje de estas líneas con respecto a la imagen, en la imagen, y cuál es el score que le da a esa región que yo estoy analizando en ese preciso momento. Esto me permite escoger, dependiendo de la cantidad de zonas que yo escoja. Debería de escoger 12 zonas, 6 por cada lado, según los trabajos originales, para poder hacer una valoración completa en donde yo voy a tener, dependiendo de la zona, un score diferente, y este score me va a permitir ver la evolución del paciente, si es hacia la mejoría o hacia el deterioro. Por ejemplo, en el caso de un edema de pulmón hidrostático, si el Long Ultrasound Score empieza a disminuir, pues significa que la terapia efectiva está funcionando. Si no, entonces pues tal vez deba de optimizar el inotrópico o subir el diurético. Si es el caso de un proceso infeccioso, entonces pues me permite ver la progresión y tal vez escoger el antibiótico que mejor le funcione al paciente. Como conclusiones, entonces, podemos decir que la inteligencia artificial en este momento está en múltiples áreas de las ciencias médicas, en donde está siendo comparado con los especialistas y en algunos casos puede hacer un mejor performance para la identificación de lesiones que puedan estar escondidas para el ojo humano. Y en cuidado intensivo también no nos quedamos atrás. Vamos a tratar de adaptarnos a estas nuevas tecnologías para que nos ayuden a tratar mejor a los pacientes. Esta de la base de datos DICOM es, digamos que algo muy importante, en el sentido en que nos va a permitir aumentar la base de datos con las cuales las imágenes se van a comparar y poder tener una respuesta más robusta a medida que yo analizo múltiples cohortes de pacientes, no solamente en un solo hospital, sino a través del mundo entero, lo que nos lleva a la pregunta sobre el dilema ético y de la privacidad de la información, la confidencialidad de los datos. Digamos que es algo que cuando se ve a escala global, pues va a tener muchas implicaciones y muchas discusiones que se van a tener que hacer. Con esto les doy las gracias.